Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de análisis de modelos meteorológicos para energía eólica. En la sesión, en esta sesión, lo que voy a platicar, lo que vamos a trabajar es sobre este proceso de evaluación del recurso. Yo lo he estado, pues, comentando, ¿no? Desde la sesión pasada. Di en términos muy generales cuál es el proceso de evaluación del recurso. Lo esbocé en términos muy rápidos, ¿no? Y de lo que mostré la vez pasada, pues quiero hoy aplanarlo con un concepto, con un proceso de evaluación. Entonces, para eso, ¿no? Yo les pediría que por favor tomen papel y lápiz, este, para que vayan ayudándome en hacer este proceso de cálculo que vamos a hacer. Lo que quiero es simplemente es identificar la forma en cómo se implementan estas estrategias de uso de los datos o el de, pues creo que es en realidad el uso directo de los datos. Y sobre eso, pues lo que quiero es estimar, y sobre eso, pues lo que quiero es estimar la potencia que produciría el aerogenerador bajo ciertas condiciones de viento, obviamente, y después también comentar sobre cómo se estima el factor de planta. El factor de planta, que lo comenté, no lo escribí, ¿no? Decir que el factor de planta, de una vez voy entonces a poner las tres expresiones, ¿no? Que quiero que analicemos, porque lo que quiero es dar un muy fuerte sustento en todo el proceso probabilístico que se hace para la evaluación del recurso. Entonces, como ven, el tema de implementar metodologías en donde usas una fuente distinta de información, evidentemente involucra trabajar con técnicas estadísticas, numérico-estadísticas. Sin embargo, no solamente está pues, con este proceso de análisis, ¿no? De las variables meteorológicas, sino también con el mismo proceso de la estimación de producción de potencia, porque es un cálculo derivado, no es más que eso. Entonces, son tres conceptos que voy a aplanar o que voy a trabajar el día de hoy. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar, esto es un problema de cálculo de capacity factor o factor de planta y la energía anual producida. Evidentemente con sus consideraciones, porque para que sea la energía anual producida yo tendría que tomar una serie de tiempo que tengo una duración de 1 año, y eso no es lo que voy a hacer ahorita. Pero eso es un problema numérico para resolverlo y para de ahí nosotros arrancarnos a la programación, que son de las primeras actividades que ya tenemos que empezar a chambear, ¿no? Entonces, los conceptos pues, es el factor de planta. Sí, hombre, ahí está, muy bien. Luego del factor de planta, bueno, pues voy a poner cuál es la ecuación o capacity factor. El capacity factor será igual a la energía que produce el aerogenerador en realidad entre lo que produciría en su potencia nominal. La parte del numerador la podemos estimar a través de dos formas, que es, bueno, puede ser a través de un proceso de medición o un proceso de evaluación. Y la otra, pues es un cálculo de la energía o de la potencia que produciría el aerogenerador si él todo el tiempo estuviera operando en su potencia nominal. Entonces, este cociente, si el aerogenerador todo el tiempo, la producción real es que todo el tiempo que nosotros estamos estimando el factor de planta, bueno, porque el factor de planta puede ser estimado
no solamente anual, es un indicador que regularmente se hace anualmente, pero puedes estimar factores de plantas para cualquier intervalo de tiempo, o sea, puedes estimar un factor de planta diario, mensual, estacional o lo que sea. Y lo único que tendrías que comparar es que, bueno, si yo lo hago, por ejemplo, para un día, pues entonces el numerador, la energía real, estaría la energía real que se produce en ese día. Y entonces, ¿cuánta potencia o cuánta energía se produciría a través de este aerogenerador en su potencia nominal? Y entonces, si todo el tiempo estuviera en su potencia nominal. Entonces, lo único que hago es que especificar que los factores de planta están en función del tiempo que yo esté analizando y eso es lo que hago, ¿no? Entonces, vamos a suponer que si yo tengo un factor de planta en donde el cociente es 1, es decir, es el 100%, eso querría decir que la energía real es todo el tiempo el aerogenerador estuvo produciendo en su potencia nominal. Porque en el momento que yo lo divida, pues eso es lo que me daría en la parte de abajo. Regularmente eso no sucede, ¿no? Un aerogenerador no está operando todo el tiempo en su potencia nominal, opera en distintos entornos. Ya sabemos que hay una curva de potencia y en las distintas partes de la curva de potencia, bueno, pues la variabilidad del viento ubica las velocidades en distintos entornos de producción. Un factor de potencia típico, por ejemplo, cuando hablamos de aerogeneradores que están en tierra, pues es alrededor del 20%. Y digo 20% porque el 20% es un factor de planta en donde regularmente se alcanzan costos nivelados de la energía competitivos y comparables con sus contrapartes fósiles. Entonces, el factor de planta, cuando una planta eólica tiene un factor de planta del 20%, regularmente alcanza estos entornos de factibilidad económica. Muy bien. Entonces, ese es el factor de planta. Algo típico que se obtiene regularmente en tierra adentro, pues es tener factores de planta mayores al 50%. Entonces, un factor de planta que es mayor o igual al 50%, pues quiere decir que la mitad del tiempo el aerogenerador está operando en lo que produciría en su potencia nominal. Y eso es un montón, ¿no? Y eso, evidentemente, cuando haces todo el análisis técnico-económico, en donde, bueno, pues evidentemente poner un aerogenerador en el mar es mucho más costoso que colocarlo en tierra. Cuando tú contrastas, porque bueno, pues resulta que los aerogeneradores que se ponen en el mar son más grandes y tienen factores de planta más grandes, pues eso quiere decir que los costos se van ajustando, ¿no? O se compensan, siendo o resultando en valores también competitivos para la energía eólica mar adentro, aunque suelen ser costos de operación y mantenimiento más altos y de instalación también más altos, ¿no? Muy bien, entonces eso es el factor de planta, energía real entre lo que produciría el aerogenerador si estuviera todo el tiempo en su potencia nominal. La potencia nominal del aerogenerador, pues ya lo sabemos. ¿Alguno podría recordarme qué es la potencia nominal del aerogenerador? La potencia que se genera a la velocidad nominal, o bueno, Sí, a la que se genera la mayor potencia posible. sí, exacto, exacto. Es la etiqueta que tiene el aerogenerador y eso, para eso está diseñado, para operar en su potencia nominal. Lo que voy a hacer entonces es la energía anual producida y la energía anual producida, pues eso, no voy a hacer una estimación de energía anual producida porque no voy a usar una serie temporal de todo el año. Entonces voy a usar el factor de planta que yo calcule aquí y la energía producida será para el tiempo, el intervalo de tiempo que yo use para el inventario. Entonces, ¿cuáles son mis datos? Entonces aquí, si les pido que por favor vayan copiando y voy a tomar, primero voy a iniciar con mi serie de tiempo, ¿no? Tengo una hora de datos medidos. Esta hora de datos medidos tiene una velocidad promedio de 10 minutos. Es decir, mido cada segundo, pasan 10 minutos, y entonces todo lo promedio en los primeros 10 minutos y eso es lo que me da, es un promedio. Sigo midiendo cada segundo y luego vuelvo a promediar y demás. Entonces tengo velocidades promediadas cada 10 minutos. Y básicamente, esto es para algún sitio, alguna altura, en donde vamos a suponer que ya estoy midiendo la altura del rotor, no voy a extrapolar nada, ni mucho menos. Sencillamente está midiendo 80 metros, esos son los primeros 10 minutos, ¿no?
Entonces voy a tener una tabla. Espero que quepa. Yo creo que sí. Entonces, esto es tiempo. Y esto es B. Entonces el tiempo, pues voy a tener 10 minutos, 20, 30, 40, 50 y 60. Y estas son las velocidades. Las unidades, ya sabemos que el tiempo son los velocidades promediadas, entonces lo que tengo acá son, en la columna de la izquierda son las 0 horas con 10 minutos, 0 hora con 20 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente una hora que se mide cada 10 minutos, eso es lo que dice aquí. Las velocidades, las unidades son metros sobre segundo. Y esta es la velocidad que yo estoy midiendo. 1, 4, 17, 18, 26 y 6. Esto es lo que estoy midiendo. Esto es mi conjunto de datos. Entonces es muy simple lo que estoy utilizando aquí. Pues sí. Me falta un elemento. ¿Qué es lo que me faltaría de los elementos para hacer la evaluación del recurso? O sea, dijimos que los dos conceptos que presenté ayer o la sesión pasada el lunes es que utilizas las velocidades de viento, ya sea a través del uso directo de los datos o a través de un modelo estadístico. Y el segundo elemento que utilizas es ¿qué cosa? ¿En dónde alimento esta serie de datos? ¿Si están ahí o ya se me fueron? No, sí, pero es que me confundió la pregunta. Sí, sí, o sea, yo ya tengo las velocidades de viento. Mm. Ahora me hace falta conocer qué cosa para hacer la evaluación del aerogenerador. Ah, la curva de potencia. Exactamente. Entonces, lo que necesito es seleccionar un aerogenerador, ¿no? Entonces, voy a poner aquí el aerogenerador. Y este aerogenerador es un Gamesa de 3 megawatts. Entonces, va a tener esta forma. Ya identificamos nosotros cuáles son las formas que tiene. Entonces, aquí lo voy a hacer que esto sea 0, ¿no? El ancho no le hagan mucho caso a mi dedo porque pues, en esa parte es 0, ¿no? Esto es 0 a 3. Luego aquí lo voy a poner que esto aquí es 16 metros sobre segundo. Evidentemente esto es metros sobre segundo. Y lo que tengo acá es la potencia. Y lo puedo poner como kilowatts. Y entonces las unidades que tengo acá son 3000, ¿no? Para tener los 3 megawatts, ¿no? Espero que todo sea claro, por favor. Si no me dicen y ajusto un poco. Para representar esta función, bueno, yo decía que esto es, por favor vayan reproduciendo en su cuaderno, en sus notas. La velocidad de corte son 25 metros sobre segundo. Están las tres regiones, entre 0 y 3 no hay producción de potencia. Entre 3 y 16 está en esta velocidad de transición, si lo queremos decir así, en donde el aerogenerador pues tiene esta transición hacia su potencia nominal, y entre 16 y 25 está la nominal, y cuando tienes mayor a 25, pues lo que tienes son velocidades de viento que el aerogenerador no va a producir, ¿no? Entonces son las tres consideraciones o las distintas velocidades que componen la curva de potencia. Muy bien, entonces yo decía que pues esto en realidad lo puedo poner como una función. Entonces f de b o la curva de potencia del aerogenerador puedo ponerla así, ¿no? O sea, cuando tengo una velocidad que está entre 0 y 3, esto es igual con 0. Cuando está entre 3,16, esto es igual a x cúbica. A x cúbica lo estoy poniendo así por pura conveniencia, ¿no? Que lo que quiero es que sea algo sencillo para evaluar ahorita, ¿no? Entonces esa línea, esa curva va a ser una x cúbica
Luego V de 16 a 25 será igual a los 3000 kilowatts o los 3 megawatts. Y B's mayores iguales a 25 será igual con 0. Muy bien. Entonces, recordemos, voy a dejarlo ahí un minuto, recordemos, está muy sencillo, ¿no? Entre 0 y 3 no hay producción de potencia, eso es lo que me dice. Entre 3 y 16 es igual a X cúbico. De entre 16 y 25 es la potencia nominal. Y mayor a 25 entras a velocidad de corte. Entonces, como ven, pues esto está sonando muchísimo a cómo programarlo, ¿no? Entonces es tomar una serie temporal, que aquí son 6 puntos, lo voy a programar en una función, la cual voy a ir alimentando uno a uno, y lo que voy a hacer ahorita nada más es aplanar los dos conceptos para la estimación de la producción de potencia, o el concepto de producción de potencia, y voy a también aplanar el concepto de factor de planta. ¿Ok? Entonces voy a moverlo un poco para seguir escribiendo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, vamos a recordar que había dos expresiones, la del uso directo de los datos. Entonces, recordemos la expresión del uso directo de los datos. Entonces, recordando que cómo es esta expresión, pues es sencillamente evaluar o sumar todas las potencias, o bueno, yo le puse F, ¿no? Es como yo la puse aquí. Todas estas velocidades evaluadas en la función representa la curva de potencia, y lo voy a multiplicar por un delta T, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, solamente hay que recordar dos consideraciones. La primera consideración es el tema del tiempo, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a cerrar la primera columna. Entonces, recordemos, ¿no? Yo tenía esto, y por favor, pues ayúdenme, ¿no? ¿Cuánto vale la potencia, en cada uno de los puntos que estoy evaluando? Muy bien, entonces aquí tengo 10, 20, 30, esto no cambia, ¿no? 50 y 60, 1, 4, 17, 18, 26 y 6. Entonces, ayúdame por favor, ¿cuánto vale, por ejemplo, yo hago el primero, ¿no? El primer tiempo, donde la velocidad es 1 metro sobre segundo. Regreso a mi ecuación y en 1 metro sobre segundo estoy entre 0 y 3, y entonces la producción de potencia es 0, ¿no? Muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? Para el tiempo, para el segundo paso de tiempo, tengo una velocidad igual a 4. ¿Qué expresión es la que voy a utilizar? Pues estoy entre 3 y 16, entonces lo que tengo que hacer es evaluar esa velocidad al cubo, y esa velocidad al cubo pues será lo que produce en kilowatts, ¿no? 64. Los siguientes pasos de tiempo, por favor, me los pueden dictar. Es el tercero y el cuarto son los 3000 kilowatts. Exactamente, porque estoy en el momento de la potencia nominal. Exactamente. Luego, para el 26 metros sobre segundo, Hay 0. 0. Y otra vez regreso a los cubos, ¿no? Porque es 6. Ajá, son 216. Muy bien. Muy bien, entonces, la suma de esta F, o bueno, estoy usando Fs y Ps, ¿no? Pero
es potencia, ¿no? Lo que tengo y estoy evaluando la función, la suma de F sobre B, pues va a ser igual, pues sencillamente a sumar, ¿no? 6,280 kilowatts. Lo único que me falta, pues, es llevarlo al concepto de las horas, ¿no? Y eso es precisamente el elemento que me da el famoso delta T. Este delta T, pues solamente hay que considerar que delta T va a ser igual a un sexto de hora. Y un sexto de hora, estamos todos de acuerdo, que corresponde ¿a qué? A los 10 minutos. Exactamente. Si el paso de tiempo fuera cada hora, pues entonces no tendría que multiplicar por un sexto, ¿no? Entonces, cada paso de tiempo va a representar lo que produce para ese intervalo de tiempo que representa los 10 minutos. El comportamiento en total, o sea, la suma de todos estos, ya multiplicados por un sexto, pues me va a dar lo que en realidad el aerogenerador estaría produciendo para una hora, ¿no? Entonces, la energía producida, lo voy a poner energía anual, que no es anual, ¿no? Porque estoy utilizando nada más una hora, pero le voy a poner anual. Bueno, la energía producida, para no confundir. O sea, si yo quisiera hacer el cálculo para la energía anual producida, ¿qué necesitaría? Pues todo el año de mediciones. Exactamente. Entonces, si yo quisiera hacer toda la evaluación para el año completo, aquí estoy poniendo energía producida, pues eso es lo que yo tendría, los 1046,66 kilowatt hora. Muy bien. Hasta este punto, ¿hay alguna duda o pregunta? Benjamín, ¿tienes alguna duda o pregunta? No, está claro. Perfecto. Porque pues, evidentemente lo que sigue es programarlo, ¿no? Y lo que yo recomiendo es cuando empiecen a programar estas cosas, es que hagan los cálculos en algo que sea verificable pues, en el cuaderno. Por ejemplo, usar 2 o 3 pasos de tiempo. Es más fácil detectar los errores cuando tienen un código, cuando tienen 2 o 3 pasos de tiempo, evaluar solamente esos pasos de tiempo, porque ustedes los resultados, el álgebra es muy sencilla, ¿no? Es lo que yo estoy haciendo, o sea, esto lo pueden resolver muy fácil. El problema viene es cuando ustedes alimentan 40 años de información, cuando te alimentan 40 años de información, pues entonces la compu pues no lo aguanta, ¿no? Entonces se vuelve más pesado y encontrar los errores en un proceso con 40 años de información, pues cuando no tienes idea de cómo calcularlo a pie, pues eso es complicado. Entonces, mi sugerencia es hacer un paso muy sencillo, un programita muy sencillo, con una serie temporal muy sencilla, armar su programa, ver que la cosa funciona, y si la cosa funciona, entonces sí, alimentar con todo lo que se tenga que alimentar, ¿no? Muy bien, entonces, ahí va. Ahora voy a presentar otro concepto que voy a presentar, ya que, bueno, ya dije la energía producida, ya dije que si yo quisiera calcular para la energía no producida, ya sabemos qué es lo que tendría que hacer. Lo que sigue, bueno, es hora de decir, bueno, ¿qué sucede si en lugar de usar la serie temporal, ¿no? Ahora voy a tomar el promedio en la hora, ¿no? Entonces voy a poner esa pregunta. Y esto es un ejercicio simplemente como reflexión. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué dirían? ¿Es válido o no es válido? Pues, la verdad es válido, ¿no? O sea, la pregunta creo que más bien es lo mismo. Creo que, o bueno, el cálculo sí da lo mismo, ¿no? Pero
Es que cuando haces eso es, sumas toda una hora para sacar el promedio de esa hora y entonces lo divides entre el número de datos, que sería como el paso temporal y termina siendo, si no lo mismo, sí parecido. Pues la realidad es que no es lo mismo, porque la distribución a lo largo del tiempo tendría que ser una distribución normal y no es una distribución normal. Los datos no se distribuyen normalmente, o bueno, atendiendo a una distribución gaussiana. Ese es el principal problema, ¿no? Que tienen, pero son medidas o indicadores que pueden ser válidos. Y aquí el tema es que pueden ser. La única forma de averiguar si son indicadores que son válidos o no es haciendo los cálculos, ¿no? Si yo les preguntara cuál es la forma que a ustedes les suena que es lo más confiable, ¿cuál dirían? Pues la primera que hicimos, ¿no? Claro, es utilizar toda la información, ¿no? Claro. Entonces aquí viene pues uno de los grandes paradigmas, ¿no? Que uno en tema de evaluación del recurso, pues es decir, bueno, es que la velocidad promedio anual es de tanto y la producción potencia media anual es de tanto. Uno sabe, ¿no? Desde un punto de vista estadístico, es que todas esas justificaciones sobre por qué sería válido o no utilizar el promedio, en realidad depende de si la distribución que representa ese conjunto de datos experimentales realmente es un promedio. Lo que nos ha demostrado la experiencia es que no, que no. Y entonces la muestra de datos que nosotros utilizamos tiene un sesgo natural por cómo medimos, y eso voy a discutirlo un poco más adelante, yo creo que en la siguiente sesión. Pero lo que quiero con este ejercicio también es recalcar la importancia del proceso estadístico. Entonces hay que entrarle al tema estadístico porque si bien toda la modelación meteorológica es un proceso físico numérico, en donde tenemos un conjunto de cosas de modelación y demás, la forma de análisis, pues hay muchas formas de entrar al análisis. Uno de ellos es utilizar indicadores estadísticos descriptivos para poder caracterizar las distintas regiones. Y entonces aquí, bueno, nada más para cerrar el punto, el promedio de estas velocidades, lo único que hice aquí, bueno, fue tomar el 1, 4, que es la columna del medio en la tabla verde, 1, 4, 17, 18, 26, 6, 1, 4, 17, 18, 26, 6, promediarlos, pues sumarlos y dividirlos entre el número de elementos. Entonces aquí repasamos otro concepto del promedio. Y el promedio de esto es 12 metros sobre segundo. Y entonces, pues para estimar, ¿no? Si o sea, lo que estamos diciendo es que hay una variabilidad a lo largo del tiempo. Decimos, bueno, esa variabilidad es normal, pues se vale promediarla. Pues cuando yo la promedio, digo, bueno, el comportamiento a lo largo del tiempo es una medida de tendencia central, que es la velocidad promedio, y esa velocidad promedio son 12 metros sobre segundo. Es como si el aerogenerador estuviera a esa velocidad todo el tiempo. Y el tema, pues es que el tema no es lineal, ¿no? O sea, la curva de potencia, pues es evidentemente un filtro que no es lineal, y entonces eso, pues le da también al traste un poco a esto. Entonces, si yo evalúo esta B promedio en la curva de potencia, esto es una B promedio, así, pues entonces esto implica que la producción es de 1728 kilowatt hora. Y aquí ya no hay que multiplicar por nada porque esto representa una hora. Entonces, sencillamente es evaluar esos 12 metros sobre segundo, 12 metros sobre segundo, que está poco antes de este rollo, de los 16, y ya, ¿no? Y acá son 1000, y aquí son 1700. Entonces, cosas interesantes, por ejemplo, si yo no hubiera hecho el ajuste del 1/6 de tiempo, los números se vuelven locos, ¿no? Son 6280 horas, kilowatts. Ya cuando lo metes el ajuste temporal, el ajuste de 1/6, pues eso quiere decir que se comprime la escala, más bien, tomas una correcta dimensión temporal para llevarlo a la escala de los kilowatts hora, y ya cuando lo pones y lo comparas con la producción de potencia
y lo llevas también a kilowatts hora, resulta que es mucho mayor lo que produces, ¿no? Cuando en realidad es menor, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante en donde podemos identificar, bueno, que no es lo mismo promediar y evaluar que evaluar la serie temporal. Lo que debemos de hacer entonces siempre en estos procesos de evaluación es utilizar toda la información disponible. Muy bien. Entonces, lo que falta es calcular el factor de planta. Entonces, aquí les pido que por favor me ayuden ustedes a calcular el factor de planta. Entonces, vamos a hacerlo al mismo tiempo. Ustedes ya lo tienen, ¿no? El capacity factor. Bueno, voy a borrar para darle aquí un poquito de espacio. Voy a darle una línea. Muy bien. Y ahora voy a trabajar con el capacity factor o factor de planta. Y vamos a calcularlo para los dos, ¿no? Para la serie temporal que evalué y para la serie temporal con valor promedio. Entonces, el capacity factor solamente hay que recordar que es lo que produjo en realidad el aerogenerador entre lo que produciría si estuviera todo el tiempo en su potencia nominal. Entonces, recordemos que esto está produciendo para una escala de 1 hora. Entonces, lo único que esto es el tiempo que nosotros estamos utilizando. Entonces, voy a hacer el primero. La energía 1 es que produce el aerogenerador es de 1046. Ay, perdón. 046.66 kilowatt hora. Y lo que produciría el aerogenerador en su nominal, pues es sencillamente multiplicar los 3000, que es la potencia nominal del aerogenerador, por 1 hora, y esto es igual a los 3000 kilowatt hora. Entonces, esto implica que el capacity factor 1 será igual a los 1000,0 1,046.66 sobre 3000. Son kilowatts hora ambos, ¿no? Y esto es 0.34. El factor de planta en el segundo sitio es la energía 2, será igual a 1728. ¿Podrían decirme cuánto les da? Por favor. El capacity factor va a ser igual a 1. El segundo. Ajá. Bueno, medio de 0.576. Exactamente. Y se divide igual, ¿no? Entre los 3000 kilowatts hora. Entonces, un cálculo equivocado de la energía anual producida, perdón, un cálculo equivocado de la energía anual producida evidentemente nos va a llevar a estimaciones de factor de planta, pues evidentemente equivocados, ¿no? Entonces, capacity factor de 0.34 en el primer caso, eso es lo que se usa, digamos, sería un indicador muy, muy bueno en tierra, y hacer el cálculo de un factor de planta de 0.57 querría decir que estaría muy cerca de lo que ocurre en el mar, ¿no? Porque resulta que estos dos indicadores están relacionados con la factibilidad económica. Entonces, evidentemente, si es la misma tecnología y tienes un sitio en donde produce el 34% en su potencia nominal y el 57% en su potencia nominal, pues evidentemente te lo llevas al punto del 57, ¿no? Al lugar del factor de planta más alto. Entonces, estos dos criterios que son indicadores en realidad, estos dos indicadores, hay que ser muy cuidadosos con ellos, muy cuidadoso, porque pues tener un equivocado factor de planta pues nos llevaría a eso, ¿no? A un, perdón, a un sitio a un sitio en donde
los aerogeneradores estarían produciendo valores muy, muy altos, cuando lo único que hicimos es el mismo sitio, uno evaluado con el promedio, que ya sabemos que no es un indicador adecuado, y el otro evaluado con la serie temporal. Entonces, la recomendación es usemos siempre la velocidad temporal. Muy bien. El siguiente ejercicio que voy a, hasta ese punto, ¿hay alguna duda o pregunta? No, muy bien. Entonces, así es como se calculan, utilizando el uso directo de los datos, sencillamente usar una función, evaluar la función, sumar los valores, tener en consideración la escala temporal, porque eso es lo que determina el tema de la escala de las horas, ¿no? De los watts horas, y abusado, aquí el mensaje es abusado con los promedios, porque los promedios son un filtro, ¿no? Perdón, profe. Sí. Dijo que si las velocidades se distribuían normalmente, los dos cálculos podrían ser más cercanos. Sí. Okay. Pero no lo es, ¿no? O sea, sí, la idea detrás de sacar un promedio, Benjamín, es que uno asume que la tendencia de los datos es una tendencia normal, ¿no? Y entonces es válido tomar cualquiera de los dos elementos, o el conjunto de datos experimentales, que es la serie temporal, o tomar una medida de tendencia central. Y ya vimos que no es cierto. Aquí, porque yo les metí la mano a estos datos, ¿no? Y entonces, si yo los hubiera distribuido normalmente, hubiera sido un random ahí normal, una máquina de números normales, puede ser que dé lo mismo, ¿no? Pero regularmente no da lo mismo por dos cosas. La distribución no es normal y tienen un sesgo muy, muy evidente. Y por otro lado, la curva de potencia es un filtro que no es nada lineal, ¿no? Entonces, pues eso son los dos factores que no nos ayudan mucho en este proceso de evaluación. La recomendación es, usa siempre los datos experimentales y abusado con los promedios, ¿no? Ya. Sí. Ok, muy bien. Pues resulta que otra de las técnicas que se utilizan muchísimo para hacer la evaluación del recurso es, y quiero cerrar este breve ejercicio con esta idea, es vamos a suponer que hay dos sitios distintos que tienen, ¿no? Tomando estos dos resultados, vamos ahora a suponer, a generar un ejemplito que no tiene nada que ver, pero lo que quiero es nada más presentar una idea de cómo puedes brincar entre energía anual producida y factores de planta y potencias nominales del aerogenerador. Lo que quiero es nada más mostrar un ejemplito en donde tengo dos sitios con capacity factors, con factores de planta 1 y capacity factor 2, que son los que yo ya calculé, ¿no? Que es 0.34 y 0.57. Vamos a suponer que hay un mapa y que hay dos sitios, que uno está en tierra, que es de 0.34, que puede ser Tamaulipas, por ejemplo, y que una región enfrente de las costas de Campeche tiene el 57.6%. Y entonces la pregunta es, ¿cuánta potencia producirían o cuánta energía producirían en un año dos aerogeneradores con potencias nominales de 3 megawatts? Entonces ya sabemos que el indicador de factor de planta pues involucra la potencia nominal del aerogenerador e involucra el tiempo de producción real, pero es posible que yo haga un estimado de cuánto podía producir una tecnología específica en algún sitio si tuviera un factor de planta definido. O sea, me están dando el factor de planta y lo que me están preguntando es si yo puedo estimar la energía anual producida. Entonces voy a hacer el primero. La energía anual producida la puedo calcular como el factor de planta
por la potencia nominal del aerogenerador por el número de horas. Es decir, el factor de planta es un elemento que alguien lo calculó y me están diciendo, vamos a probar distintas tecnologías, ¿no? Este es un cálculo muy robusto, lo único que quiero es un poco nada más esbozar como el concepto de factor de planta. Y me dicen, bueno, es un aerogenerador que tiene un factor de planta del, ¿cuánto era? 0.34. Y ahora quiero saber si este sitio tiene un factor de planta de 0.34, ¿cuánto produciría para todo el año? Entonces, pues lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el número de horas que estaría operando, porque este cociente de efectividad del sitio, de la tecnología, pues lo que me está diciendo es cuánto tiempo estaría produciendo. Y hay una suposición muy, muy grande en este cálculo, que ese factor de planta es constante para todo el tiempo, lo cual no necesariamente es cierto. Lo único que yo quiero es mostrar un poco sobre estos conceptos de factor de planta, en donde si yo multiplico la potencia nominal del aerogenerador por el factor de planta y por el número de horas de operación, tendré el estimado de la energía anual producida. Y entonces lo que produciría, bueno, siguiendo haciendo este cálculo para la energía con el primer sitio, pues tendría una energía, ahora sí, anual producida de 8,935.2, y aquí ya son megawatts hora. Para el punto número 2, si me dicen, bueno, ahora este sitio, ¿qué pasa si esa misma tecnología de 3 megawatts ahora lo voy a poner en un sitio en donde hay evidencia que los factores de planta son más altos? Los factores de planta pues son alrededor del 57%. Entonces, ahora, ¿cuántas energías se estaría produciendo anualmente? Entonces, la energía anual producida 2 sería igual al factor de planta 2 por los mismos 3 megawatts, que es la potencia nominal, por el mismo número de horas. Estos cálculos se utilizan muchísimo, los pueden ustedes encontrar en muchos textos de energía eólica. Este es un punto. Es posible hacer los cálculos, sin embargo, aquí el comentario y la idea final es decir que la mejor forma de hacer estas estimaciones de producción de potencia o de producción de energía anual, pues tiene que hacerse a través del uso de los datos experimentales, ¿no? Por eso el utilizar herramientas que tengan una gran carga estadística, ¿no? Estadística descriptiva. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante pues, es tomar todas esas herramientas que tienen estas grandes cargas estadísticas descriptivas para poder trabajar en los procesos de evaluación del recurso. Entonces, yo ya presenté un concepto que es el de correlación. En realidad es una herramienta para hacer descripción. Pero algo de lo que no he hablado, y eso es lo que voy a platicar en la siguiente sesión, es en el proceso estadístico, en donde utilizo la curva de potencia del aerogenerador por la función de densidad de probabilidad, que yo ya dije que no es una distribución normal, y evidentemente también esto se tiene que multiplicar por el tiempo. Y esta es otra técnica, ¿no? Esta distribución estadística regularmente es una función de densidad de probabilidad, en donde, bueno, ya he utilizado al menos esta clase y la pasada para hablar de la distribución normal, que es la distribución por excelencia que se utiliza en muchísimos procesos físicos y en el mundo de la física. Todos los físicos quisiéramos que todo se comportara con distribuciones normales, pero desafortunadamente hay algunos procesos estadísticos que no pueden ser representados. Bueno, se pueden representar, pero no son una representación confiable, ¿no? Entonces eso nos lleva a decir, bueno, ¿cuáles son entonces las funciones de densidad de probabilidad que se tienen que utilizar? ¿O cuáles son las funciones de densidad de probabilidad más utilizadas en el ámbito? Y de eso voy a platicar. Y bueno, no nada más platicar de cuáles son, sino también cómo determinar cuáles son las estrategias para determinar los criterios de mejor ajuste.
O sea, como si hay un amplio catálogo de funciones de densidad de probabilidad y el proceso de evaluación del recurso implica hacer evaluaciones confiables y las evaluaciones confiables se pueden traducir como echa mano a un montón de herramientas estadísticas para tener indicadores que te muestren consistencia. Cómo identificar cuál de estas funciones de densidad de probabilidad es la adecuada. En el ámbito eólico, quienes dicen que trabajan en este tema regularmente le dicen, no, es que todo es Weibull, ¿no? Entonces la Weibull, porque la Weibull, la desayunen, comen, desayunen y cenan. Cuando la realidad es que tampoco puedes clasificar la naturaleza en una sola función de densidad de probabilidad, ¿no? Todo en realidad es una herencia de cómo nosotros estamos muestreando, y sobre este tema de muestreo, pues nosotros tenemos algunas limitantes. ¿Qué es lo que generan los sesgos? Miguel Robles ha planteado por ahí algunas estrategias de cómo hacer esto, ¿no? Estas estrategias de muestreo sin meterle estos sesgos y recuperando las distribuciones normales, y pues también trabaja con estos temas, ¿no? Un poco. Muy bien. Hasta este punto no sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? No sé si ya lo mencionó, pero bueno, la curva esta de potencia del aerogenerador, ¿también se obtiene experimentalmente o esa cómo se obtiene? Sí, la curva de potencia, déjame ver si... La curva de potencia en realidad es un proceso estadístico. Lo voy a buscar, voy a encontrar aquí una rápida y ahorita la comparto. A ver. Cuando se hacen los aerogeneradores o se fabrican los aerogeneradores, estos aerogeneradores regularmente, hay una norma internacional en donde te dicen, bueno, pues ahora pon el aerogenerador en operación y empieza a medir. Y lo que mide son dos cosas, las velocidades de viento que inciden, y de las velocidades de viento que están incidiendo también tienes que medir la producción de potencia del aerogenerador. Y entonces, estas dos cosas son las que van a determinar, son los dos datos de entrada que te van a ayudar a determinar el comportamiento de la curva de potencia. La curva de potencia, pues yo aquí la estoy presentando como una idealización, y eso es en realidad una idealización de cómo se comporta el aerogenerador. Y estoy buscando aquí en internet power curve. Y aquí sí me salió. Aquí salió bueno. Muy bien, ahorita me voy a cambiar para compartirles. Ok, entonces voy a dejar de compartir esa pantalla y ahora voy a compartirles este navegador en donde acabo de encontrar un documento de NREL. Ya ustedes aquí ya lo están viendo, ¿no? Sí. Muy bien. En este documento, la verdad no estoy leyendo el contenido. Lo único que hice fue buscar cómo es la curva de potencia, y esta es la idealización, ¿no? De un aerogenerador, y tiene una curva de potencia. Pero aquí voy a mostrarles cuál es la forma que tienen, por ejemplo, las curvas de potencia. Y aquí hay una, ¿no? Voy a ver si hay otra un poquito que esté más limpia. Aquí está. Esta, por ejemplo. Entonces, si se fijan, en realidad son nubes de puntos. Y entonces, vamos, la curva de potencia pues es totalmente una idealización, ¿no? Pero la realidad es que regularmente trabajamos con nubes como estas. Y los procesos de evaluación del recurso, o más bien,
El proceso de construcción de estas funciones pues está bien delimitado en la norma, y en la norma te dice cómo se tiene que ajustar la curva de potencia y cómo entregar la función, ¿no? Y ese proceso pues, está normado. En principio, pues es reproducible, ¿no? Y también la realidad es que esa curva de potencia va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? El aerogenerador va produciendo menos potencia conforme pasa el tiempo. Entonces, el proceso de evaluación, si quisiéramos hacerlo muy, muy realista, pues para el paso de los 20 años, pues tenemos que ir disminuyendo la producción de potencia, pues por el desgaste natural de la máquina, ¿no? Incluso si la pala, por ejemplo, está sucia, eso disminuye los coeficientes de arrastre y de empuje, y eso pues, disminuye en la producción de potencia también, para las mismas velocidades, ¿no? Entonces, es totalmente una idealización. No sé si con eso contesté. Sí, sí, claro. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno.